Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Adidas Metal Bone Control 3.4. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora si pasamos con la pala, empezando por abajo, tenemos una cuerda de tipo convencional, la de toda la vida, un puño que para este año es un poquito más largo que uno de tamaño estándar, en torno a los 13 centímetros. Para la zona del corazón también tenemos algo de cambio para este año, ya que ahora, como tenemos un mango más largo, el tamaño se ha reducido y tenemos la tecnología que ellos llaman Low Poly. Como vemos, se sigue manteniendo esta estructura octogonal que sirve para aportar rigidez a la pala. Para aportar rigidez también tenemos la tecnología del Power Groove, que serían estos raíles que ahora tenemos en la zona del marco, y como vemos el nuevo sistema de tornillos de este año, que podemos poner los tornillos en esta zona media-baja del marco de la pala y también en la zona de la cabeza donde antes teníamos la joroba. Primero tenemos estos tornillos que vienen de serie en la parte de la cabeza, que son unos tornillos más plásticos y que tienen un peso total los 4 de 0,8 gramos, tengo que decir que estos no se notan prácticamente. Y luego tenemos los otros tornillos, los que sí que se notan más, que serían los que vienen divididos en tres partes. La primera pieza negra, que tiene un peso de 1,8 gramos, las dos piezas azules, que cada una pesa 0,6 gramos, y luego las dos piezas plateadas, lo que sería el tornillo, que tiene un peso total de 1,3 gramos cada una. En total, con las dos piezas completas de los tornillos y los 4 tornillos más plásticos de la cabeza, vamos a poder modificar el peso de la pala hasta 11,2 gramos. En las caras de la pala tenemos un carbono 16K aluminizado acompañado de una goma EVA Soft Performance. Tengo que decir que la pude probar cuando salió con algo más de frío y era una pala que podríamos poner ahí en una dureza entre media y medio blanda, pero ahora estos días que ya la he podido usar bastante más, tengo que decir que con el calor me ha parecido una pala que la pondría más en dureza medio blanda que media. Y como vemos, también para las caras de la pala contaremos con esta rugosidad de tipo 3D. Ahora bien, en cuanto a pesos y balances, la pala viene en un peso que sin los tornillos va desde 345 a 360. Esta que vamos a probar en el vídeo pesa 360 gramos sin los tornillos y 372 gramos con ellos puestos. Y en cuanto al balance de la pala, tal cual viene de serie, con los tornillos más pesados en la zona media-baja del marco y con los tornillos menos pesados en la parte más alta, tiene un balance de 26,5 centímetros. Si le quitamos todos, el balance es de 26 centímetros, y si le ponemos una de las piezas completas de los tornillos en la parte alta de la cabeza, tenemos un balance de 26,7 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, quizás uno de los sitios donde tengo que decir que mejor funciona esta pala. Como digo, tenemos una dureza medio blanda, muy buena salida de bola, con poquito gesto que hagamos ya notamos que la pala sale bastante bien, nos va a ayudar, no nos pide acompañar ni alargar demasiado los golpes. En cuanto al tema del punto dulce, también os diría que es una pala que tiene algo más de punto dulce que la Metal Bone normal, la Metal Bone Hard y las dos Metal Bone Carbon. Esta se nota que está algo más repartido en la cara de la pala, eso sí, es un punto dulce un poquito más centrado, por lo que vamos a notar que cuando golpeamos sobre todo con esa zona más alta se nota un poquito más rígida que por ejemplo la Metal Bone normal. Pero aquí en la zona de defensa no nos va a pasar mucho y tengo que decir que es un punto dulce bastante fácil de encontrar. Eso sí, también decir que es una pala que tiene peor manejo que la versión del año pasado. Al final tenemos un balance más alto, un mango un poquito más largo, por lo que va a ser una pala que sobre todo en alguna bola más complicada nos va a exigir algo más, nos va a pedir estar más atentos, mover la pala más rápido para llegar bien posicionados, por lo que os diría que quizás en ese aspecto sí que se puede volver un poquito más complicada que la versión anterior. Por lo demás, una pala que, como digo, tiene muy buena salida de bola, que aquí en defensa se hace bastante cómoda y que para mí tenemos que adaptarnos un poco a ese rebote que nos va a dar en el ritmo rápido, ya que es una pala algo rebotona, y si nos gusta jugar firme por abajo tenemos que estar bastante atentos, ya que a veces me ha pasado que la bola sale algo más de lo que yo quería y alguna la tiraba al cristal, o en alguna perdía algo de control en cuanto subía algo de velocidad por ese tema del rebote. Así que os diría que donde mejores sensaciones he tenido aquí en defensa es más a un ritmo medio bajo, donde siento que la pala me va a ayudar y que no voy a perder control en cuanto aplico algo de fuerza. Os dejo con el vídeo de la defensa y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí hay algunas cosas de la pala que me han gustado algo más que en la versión anterior y también hay algunas que quizás me han convencido un poco menos. Os diría que es una pala que en cuanto al tema de la manejabilidad aquí no nos va a exigir mucho como quizás se nota más en otras zonas de pista como puede ser la volea y la defensa. Siento que al final aquí en zona de víbora y bandeja sí que nos viene bien que la pala tenga un balance un poquito más alto, el mango más largo, nos va a ayudar a hacer algo más de efecto palanca, acelerar un poco más por arriba y vamos a notar que sin tener que aplicar mucha fuerza a un ritmo medio y medio bajo nuestra bola ya va a ir profunda, ya va a ir bien de velocidad y no es una pala que nos vaya a exigir mucho para conseguir esto. En cuanto al tema del punto dulce sí que tengo que decir que aquí noto algo de diferencia en comparación a la Metal Bond normal. Como digo, para mí esta se siente ligeramente más blanda al tener un punto dulce algo más amplio y también os diría que cuando golpeo con esa zona media alta de la cara de la pala, que aquí en víbora y bandeja sí que te pasa un poco más, puedes notar que la pala se vuelve más rígida y tienes la sensación de que es un poco más seca, sale algo menos. Y aquí tengo que decir que en la zona de víbora y bandeja hay algo a lo que realmente no me he terminado de acostumbrar del todo y es a ese rebote que voy a tener por parte de la pala cuando acelero un poco, cuando quiero jugar más rápido, más firme. Tengo que decir que aquí tengo la sensación de que pierdo control bastante fácil y es una pala que en cuanto aplicas algo de fuerza, como no tires mucho el gesto hacia abajo, como no le metas mucho peso a la bola, vas a notar que es muy fácil que la bola se te vaya fácilmente al cristal, porque sí que es verdad que el rebote que vamos a tener en alguna ocasión es un poco más exagerado del que te esperas, entonces es una pala con la que yo creo que si te aprovechas de ese rebote tu bola es muy ofensiva y consigues mucha velocidad de bola fácilmente sin tener que aplicar tanta fuerza como con otras palas, pero sí que es verdad que yo creo que si te gusta jugar más rápido tienes algo más de riesgo con esta opción, ya que al final ese rebote puede hacer que no controles muchas bolas de las que tiras. Me sigue gustando más la pala a un ritmo medio bajo, considero que ahí con que alargue un poco el golpe ya mi bola sale rápida, sale profunda, suficientemente ofensiva como para que no pierda control y tenga buenas sensaciones, pero siento que cuando subes ese puntito más de velocidad, cuando te gusta atacar, creo que yo me iría antes a otras opciones dentro de Adidas, por ejemplo la Metal Bond Carbon, siento que ahí realmente sí que me da mejor control en el ritmo rápido y tengo menos esa sensación de que me va a flotar la bola o que se me va a escapar fácilmente, como sí que me pasa con esta cuando acelero un poco. Yo es una opción que sinceramente la recomendaría más aquí en la zona de víbora y bandeja para ese jugador que lo que busca es ayuda por parte de la pala, para que sin tener que hacer demasiado gesto, sin tener que hacer demasiada fuerza ni acelerar mucho, ya su bola sea rápida, sea profunda y que note que haciendo el mismo gesto con esta pala que con otras de la misma dureza, con esta va a conseguir una bola que es más rápida y más ofensiva. Os dejo con la zona de víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene y pasamos a la zona de volea. Pasamos a la zona de volea y tengo que decir que aquí la pala al principio no me convenció del todo, pero luego sí que me fue gustando un poco más con el paso del tiempo. Siento que es una pala bastante cómoda, como he comentado antes, creo que a un ritmo medio y medio bajo no tengo que hacer prácticamente fuerza ni gesto para que mi bola salga profunda y salga bien. Esto también lo he notado sobre todo cuando me viene alguna bola más firme, algún bloqueo o en algún golpe donde únicamente pongo la pala. Siento que ahí sí que te va a ayudar a que tu bola salga profunda y es difícil que dejes alguna bola muy corta porque la has tocado mal. Así que pienso que en ese sentido sí que es una pala que te va a ayudar más que el resto de las Metal Bond. Luego también el que tenga el punto dulce más centrado y algo más repartido te va a dar la sensación de que la gran mayoría de veces tocas bien la bola, tienes muy rara vez esa sensación de que la has golpeado fuera y dejas alguna bola muy corta. Con esta no me ha pasado, quizás con las otras Metal Bond sí que te pasaba un poquito más. Y luego sí que es verdad que me ha gustado más cuando juego alguna bola más ofensiva con peso que cuando busco velocidad en la volea, porque al final, como he comentado antes, cuando buscas velocidad, jugar alguna bola más firme, ahí sí que tienes ese miedo, digamos, a que la bola se te escape fácilmente por el rebote que te
tenemos en el ritmo rápido. Luego, cuando he buscado algo más de peso, cuando jugaba alguna volea más cortada, que buscas enterrarla un poco más, siento que le viene bien el tener este balance medio alto, el tener el mango un poquito más largo, hacemos algo más de palanca, y en cuanto hacemos el gesto rápido, también la punta nos tira un poquito hacia abajo y esto nos va a ayudar a que la bola no nos flote tanto. Pero como digo, muchas mejores sensaciones, sobre todo en cuanto al control, cuando busco meter algo más de peso a la bola que cuando busco velocidad en la volea. Y luego también os diría que en el aspecto de manejabilidad, si la comparo con la versión del año pasado, es una pala un poquito más lenta de mover, que nos va a pedir estar más atentos en la volea, llegar bien posicionados y tocar delante. La del año pasado se manejaba algo mejor, esta pienso que puedes hacer un mayor efecto palanca y en cuanto aceleras un poco la bola te va a correr más que con la versión anterior, pero sí que es verdad que es algo más lenta en esos choques de volea y cambios de dirección. Llegamos a la zona del remate y al final era un modelo que realmente el año pasado nos daba una potencia decente para la dureza en la que estábamos, pero no era una pala muy potente tampoco dentro de la línea. Tengo que decir que para mí en ese aspecto sí que ha mejorado este año. Al final se nota que si le ponemos los tornillos en la parte alta tenemos una pala que cabecea un poquito más, con la que podemos hacer un mayor efecto palanca, que nos va a ayudar más por arriba. Además, este rebote más exagerado que tenemos ahora este año en el ritmo rápido también nos va a ayudar a que si no tocamos la bola tan bien, sobre todo en el remate por 3, la pala ya nos va a ayudar a que la bola suba y salga algo más de lo que nosotros esperamos. No es una pala que yo recomendaría para un jugador muy ofensivo que le gusta jugar muy fuerte, sobre todo más plano, ya que siento que ahí, por ejemplo, la Metal Bond normal y la Metal Bond Hard están bastante por encima, pero pienso que es una pala que para esta dureza medio blanda y lo cómoda que se siente sí que tiene una potencia decente. Y tengo que decir que aquí en la zona del remate y también en la zona de víbora y bandeja la pala me ha gustado algo más cuando le coloco los tornillos en la parte alta, ya que siento que sí que me ayuda un poquito más y no te ves tan penalizado por el tema de la dureza que tiene. Os dejo con el vídeo el remate y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que es una pala que tiene un precio actual en torno a los 285 euros. Es una opción que yo recomendaría más para ese jugador que sobre todo quiere ayuda en pista, tanto a un ritmo medio-bajo con buena salida de bola, como a ese ritmo más alto para ganar velocidad de bola fácilmente, sin tener que aplicar demasiada fuerza, sin tener que alargar demasiado los gestos. Si la comparo con la Metal Bond normal, para mí en esta tenemos una dureza que, como digo, es un poquito más blanda, medio blanda, es una pala algo más cómoda, algo más de salida de bola y tenemos un punto dulce más repartido, la pala nos va a exigir algo menos. También es una pala que para mí se maneja ligeramente mejor, se nota un poco esa diferencia de balance. Y en comparación a la versión del año pasado os podría decir que esta ha ganado algo de punto dulce, también la noto un poco más rebotona, sobre todo en ese ritmo rápido, como que me escupe más la bola que la del año pasado. Y luego os diría que también es una pala con la que podemos hacer un mayor efecto palanca que con la anterior, eso sí, se maneja peor también por ello, se nota esa diferencia del mango largo y el balance más alto con respecto a la del año pasado. Y ahora, en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Desde el primer momento bastante cómodo, una pala que tiene buen punto dulce, buena salida de bola, siento que no se hace para nada complicada, que no nos va a pedir ni acompañar ni alargar demasiado los golpes. Sí que es verdad que aquí en defensa me ha gustado algo más la pala sin los tornillos, con ese balance medio, se mueve un poquito mejor, te exige algo menos. Y el único sitio donde he tenido un poco más de problema en la defensa es cuando quiero jugar alguna bola más firme por abajo, que es donde siento que puedo perder algo más de control.
control, pero en general bastante cómodo desde aquí atrás. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Igual que en la defensa, creo que es una pala bastante cómoda con la que la gran mayoría de veces vas a golpear con esa zona de punto dulce y tener buenas sensaciones. También me ha gustado algo más sin los tornillos aquí en esta zona de volea, la sientes un poquito más rápida. Y para mí el único sitio donde tenemos que tener también cuidado aquí en la volea es en ese ritmo más rápido, si queremos acelerar mucho, si queremos jugar con algo más de peso, me parece que se comporta mucho mejor, pero siento que tenemos que tener igual de cuidado en ese ritmo rápido como en otras zonas de pista para que no se nos descontrole mucho cuando queremos acelerar. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate, porque siento que para la dureza que tiene la pala, la verdad es que por arriba no va nada mal, con este balance un poquito más alto, mango largo, hacemos buen efecto palanca. Rara vez he tenido la sensación de golpearle fuera y que la pala saliera menos, alguna vez con esa zona alta, pero en poquitas ocasiones, y siento que ese rebote que tenemos ahora por parte de la goma en ese ritmo rápido nos puede ayudar a que si no la tocamos también la bola suba algo más de lo que pensamos. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. ¿Por qué? Porque siento que es una pala que aquí he tenido más problemas que en otras zonas de pista en cuanto quería jugar un poquito más rápido. Tenía la sensación mucho de que la bola me flotaba, que en cuanto aceleraba un poco la mandaba al cristal, y no me he terminado de adaptar del todo cuando quería jugar un poco más firme con ella. Como he dicho antes, a un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que nos va a ayudar a que la bola salga profunda y salga lo suficientemente rápida, pero es una opción que tenemos que tener bastante ojo cuando jugamos rápido para que la bola no se nos descontrole mucho y tirar bien la punta hacia abajo para que coja peso. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Adidas Metal Bone Control 3.4, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.